Vamos a empezar. Empezamos siempre con un repaso de la clase anterior, de lo que estamos viendo hasta ahora. Para que la gente que recién ingresa por primera vez se dé cuenta de lo que estamos haciendo los sábados en la noche, dado que no podemos salir. Estos webinars se llaman Conversemos de tu tesis. Y hoy día, que es el quinto, vamos a discutir, a conversar cómo realizar la operacionalización de variables en tu tesis. Soy el doctor Jorge Córdoba Egocheaga. ¿Sobre qué hemos conversado en los anteriores encuentros? ¿Sobre qué hemos conversado los sábados anteriores? El primero fue la motivación. ¿Se recuerdan? Primero tenemos que identificar los factores que me motivan a iniciar o terminar la tesis. Es importante estar motivado. Sin la tesis no termino esa etapa de mi vida que es estudiante universitario o estudiante de posgrado. Queda en el aire, no sirve. Soy egresado. No tiene poco valor, mejor, ¿no es cierto? Hay que terminar. Pero no puedo terminar en 10 años. Hay que poner un cronograma. Un cronograma para poder controlar el tiempo del avance de la tesis y que no pasen las semanas y los meses y no hago nada. Debo elegir un tema, delimitarlo geográficamente y temporalmente. Hablamos en esa ocasión que al ponerle fecha a un sueño, se convierte en una meta. La meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acciones se convierte en realidad. Una meta, un plan y realidad. Esa es la tesis. Yo no puedo estar soñando. Yo tengo inclusive colegas que me dicen, ¿qué haces? Estoy haciendo mi tesis, Jorge. ¿Cuándo la terminas? No sé, no. Pon un plan, pon un punto final. Una tesis de pregrado puedes terminar en 6 meses, bien, 8 meses, bien responsable. Pero no puedes pasar después 3 años, 5 años, ¿no? Y una vez que definas el tema, ya no lo cambies, porque es comenzar otra vez de cero. En el segundo webinar hablamos del tema. Es importante empezar las ideas. Una lluvia de ideas. ¿Sobre qué tema me interesa, me gusta, tengo experiencia, tengo acceso a información? Hay que revisar si hay trabajos escritos sobre el tema, para no hacerla tan difícil, ¿no? Hacer una investigación sin antecedentes se complica bastante. Hablamos de la problemática, de la contextualización y del planteamiento del problema. Hablamos en esa ocasión de los objetivos, que empezaban con un verbo, hacia dónde se dirige el esfuerzo de investigación. Y terminamos con la justificación y sus límites. Las ideas y revisión bibliográfica, se elige el tema. Con la descripción detallada del tema, se tiene la problematización, lo que permite una delimitación espacial y temporal y plantea el problema. En el tercer webinar hicimos el marco teórico y las hipótesis. El marco teórico tiene 4 partes. La visión histórica, bases teóricas. Las bases teóricas, les comenté, salen de los tratados, del libro de ciencia. Los antecedentes vienen de artículos de tesis, del marco conceptual. Los antecedentes son resúmenes de trabajos parecidos al mío, con mis variables, que han sido realizados con anterioridad al mío. Y hablamos las hipótesis. Las hipótesis me permiten
lograr los objetivos de la investigación, la finalidad de la hipótesis, y hay dos hipótesis. Hipótesis planteada, llamada también hipótesis nula, y la hipótesis alternante. Y aquí yo quiero enfatizar algo importante. La hipótesis planteada necesariamente proviene del último estudio que se ha hecho sobre el tema. Cuando yo rechazo la hipótesis planteada, quiere decir que estoy contribuyendo con ese conocimiento a la ciencia. La hipótesis planteada tiene que tener una fuente. No es un invento del investigador. Es la continuidad en la investigación científica. ¿De dónde parto? Del último trabajo que se ha hecho en Colombia hace 2 años. Y su conclusión es para mí el punto de partida para mi investigación. No es un supuesto, es el punto final del trabajo anterior y de ahí voy a empezar yo. Le decía, si yo no rechazo, les comenté que los trabajos de investigación es no rechazar la hipótesis planteada o rechazar la hipótesis planteada, no sea la de aceptar. Si mis datos no permiten rechazar la hipótesis planteada, quiere decir que las condiciones se mantienen. No hay cambio. Y si yo rechazo la hipótesis planteada, me quedo con la alternante. Digo, entonces sí hay cambios, de lo que sea, ¿no? De cualquier variable. Y ahí están los elementos, el marco teórico, la visión histórica, las bases teóricas, los antecedentes y el marco conceptual. Y la semana pasada hablamos sobre el diseño metodológico, que también a veces se complican con los nombres. Muchas veces el alumno me dice, profesor, quiero hacer una investigación cualitativa, y me escriben de corte transversal, no experimental, etcétera, etcétera. Pero primero dime el problema. No, después voy a ver el problema, voy a definir. No, no es así. Primero ves el problema y después ves qué metodología encaja con ese problema. No es al revés. No es el problema que va a encajar con la metodología. Identifica un problema de interés y después dice, ya este problema de interés, ¿con qué óptica, con qué instrumentos, con qué métodos voy a analizarlo? No se encasillen, no, tiene que ser de todas maneras cualitativo, pero si el problema no amerita, no te hagas faltas. Hay 2 enfoques, cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo es numérico, obvio. Hay encuestas, obvio. También hay encuestas en el cualitativo y hay entrevistas. Pero las entrevistas en el cuantitativo son estructuradas. En las cualitativas son más flexibles, son más abiertas, son más de opinión. Los métodos cualitativos son numéricos, llevan hipótesis, son más rigurosos. Los métodos de investigación cuantitativos son más rápidos, ¿no? Conseguimos fácilmente conclusiones. En cambio, el cualitativo, como hablamos, tiene un abanico de alternativas y va más en profundidad el problema, más en profundidad. Investigación-acción, por ejemplo, se investiga y a la vez se va corrigiendo hábitos de los niños o de los adultos o adolescentes para conseguir un cambio de actitud. O sea, no es muy fácil, no es que lo hago un par de meses, pueden tomar un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo. O sea, antes de pensar, me gustaría hacer una cualitativa, piensa en tu problema y piensa en el tiempo y piensa en lo que quieres hacer. ¿Quieres graduarte? Luego, la delimitación. Todo problema debe tener un espacio y un tiempo, necesariamente, si no queda en el aire. ¿En qué zona, en qué región, en qué departamento, en qué país? ¿Y en qué año, en qué mes, en qué periodo? La cualitativa puede ser básica o aplicada. La básica es la científica. No ve la aplicación empresarial, digamos así.
En cambio, la aplicada sí. La aplicada es investigación a una empresa para conseguir resultados de gestión de recursos, por ejemplo, financieros, es aplicada. El nivel o la profundidad o el alcance exploratoria, descriptiva, correlacional y experimental. En la exploratoria yo voy a describir, voy a contar, no hay hipótesis, no hay ni siquiera una variable, voy a comentar lo que pasa. En la descriptiva hay una variable, en la correlacional hay dos variables, y aquí quiero aclarar porque me han preguntado esta semana varios. A veces las universidades dicen en el esquema, tiene que decir cuál es dependiente y cuál es independiente. Dependiente e independiente es únicamente para una investigación del tipo predictivo, experimental, no correlacional. Correlacional son asociación, no es relación. La relación es dependencia y depende de X. Es una dependencia. Hay una relación y sale una ecuación, sale un modelo. Pero en la correlación, hablamos de Pearson, por ejemplo, habla de asociación, totalmente diferente. En el análisis estadístico, primero hago correlación. Si existe correlación, ya puedo pasar a una regresión, que es un método predictivo. O sea, no siempre las variables son dependiente e independiente. Debe quedar eso clarísimo. Si es correlacional, son dos variables asociadas. Universo, población y muestra. Todos los estudiantes de América, universo. Estudiantes en un departamento, población. Estudiantes en un salón, una muestra. El muestreo probabilístico y no probabilístico. Esta es otra piedra en el zapato cuando se investiga. Yo he encontrado muchas tesis publicadas que dicen muestreo no probabilístico. Y he sido jurado muchas veces y dicen, no, profesor, porque el muestreo no probabilístico es muy complicado. ¿Cómo voy a hacer muestreo no probabilístico si quiero probar hipótesis? Los datos de un muestreo no probabilístico, que se llama de conveniencia, o dirigido, o sesgado, no permite hacer inferencia. Profe, pero yo lo he hecho. Sí, pues, yo puedo hacer una encuesta a mis alumnos. Yo tengo 4 aulas, 200 alumnos, los hago en un par de horas, porque yo soy el profesor, tengo autoridad. Para mí es muy conveniente hacerlo. Pero esos datos solo me permiten concluir el comportamiento de mis alumnos. Digo, los alumnos del profesor Córdoba piensan esto, pero no puede todos los alumnos piensan eso porque la muestra no ha sido representativa, no ha sido extraída al azar. Eso invalida cualquier trabajo serio. Tiene que ser probabilístico. Habrá un webinar solamente de muestreo y tamaño de muestra. En el diseño metodológico, tengo que explicar el procesamiento de datos. No voy a esperar tener los datos para decir ahora qué cosa hago. ¿Y de qué depende el procesamiento de datos? De tus hipótesis, de tus objetivos. A veces, yo recuerdo con mucho cariño alumnos que me trajo las encuestas, 400 encuestas, me dijo, profesor, ¿y ahora qué sigue? Le digo, no sé por qué he querido hacer, ¿no? No se trata de recoger datos y después preguntarme qué cosa hago con los datos. Tiene que estar escrito, voy a hacer esto, voy a hacer asociaciones transvariables, voy a hacer chi cuadrado, voy a hacer una F, voy a hacer una varianza. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Para qué? Para que me permita comprobar las hipótesis. Primero hacemos una prueba de normalidad. ¿Normalidad para qué? Para ver si los datos, el dato de la muestra, han sido extraídos de una población con distribución normal. Profe, ¿qué ocurre si no es normal? Hay todo un abanico de alternativas
que se llama estadística no paramétrica. No se ha acabado el mundo, no hagan trampa. Si no es normal, no hagan trampa. Hagamos distribuciones o pruebas, perdón, pruebas estadísticas no paramétricas. Así como hay paramétricas, como la T, como la F, como Z, ¿no? Que son paramétricas para datos que provienen de una distribución normal. La no paramétrica también tiene opciones, pero no hagamos trampa, digamos, no, lo paso piola y nadie se da cuenta. Entonces, hay que ser honesto. Investigar hay que ser ético, ¿no es cierto? Hay que ser ético. Haremos una prueba, haremos una webinar sobre eso. Me han pedido hacer un curso completo de estadística. Estoy pensando, tal vez para julio, ¿no? Un diplomado. La idea es que yo explique 10 técnicas de estadística con ejercicios y le deje a ustedes un ejercicio y me lo envíen, yo lo califico y lo van aprobando, ¿no? Esa es la idea. Y van aprendiendo. Debe ser en julio con tiempo. Deben ser 8 o 10 clases en un mes. Ya les aviso. Pero hay mucha deficiencia en el manejo de datos. El que sabe metodología también tiene que saber procesamiento de datos. Lo básico al menos, ¿no? Lo básico. ¿Qué prueba uso y por qué la uso? Dentro de la cualitativa, que repito, es otro mundo totalmente diferente, que investiga más en profundidad, no es tan riguroso como el cuantitativa. Aquí está el método etnográfico. ¿Qué estudia aquí? Las razas, las costumbres, las creencias, ideologías, ¿no? Los valores. ¿No? Hagamos un estudio etnográfico, lo está ocurriendo aquí en el país con el candidato presidencial. Fenomenológico, las sensaciones individuales frente a algo, ¿no? Son muy particulares, muy individuales, muy de una persona. Un cáncer a la mama, ¿de acuerdo? ¿Cómo reacciona frente a una violencia del niño? Violencia familiar contra el niño. Teoría emergente. Este método es cuando las teorías que existen no me satisfacen para investigar. Y me mando la parte y propongo una teoría. Las teorías que existen no me ayudan y me propongo una teoría. Se llama teoría emergente. Emergente porque todavía no ha sido comprobada en otras latitudes con otros investigadores, pero a una contribución. Ven que no es tan sencillo como la cuantitativa. Análisis contenido, a veces es la más fácil o más rápida de hacer. Analizo un fenómeno a través de documentos. Documentos no de ahorita, no diarios, tienen que ser documentos en revistas indexadas, pero un trabajo muy acucioso, muy completo, ¿no? Se llama análisis de contenido. Investigación-acción. Se busca modificar conducta conforme se estudia, ¿no? Hábitos del niño en clase, por ejemplo, los identifico y los voy tratando de modificar, de orientar, y voy midiendo y vuelvo a hacer la medición. Se llama investigación, acción. No es de hacerlo en un mes, puede pasarme 1 año, 2 años. Bien, sobre esto, ¿alguien quiere comentar? Los que vienen por primera vez siempre hago esto, para ubicarnos qué es lo que estamos haciendo, una secuencia de temas que hemos estado tratando. Si alguien quiere comentar, puede buenas noches, hablar. Doctor. ¿Aló, me escuchan? Sí, Erika, a ver. Vale. Cortito, aún no entramos en el tema de hoy día, ¿no? O sea que el método cuantitativo más se basa es para, por ejemplo, para teoría, para la investigación, o sea, para tesis de licenciaturas y todo eso, que se basa más en creencias. No te escucho bien. A ver un ratito, si puedo. Yeah. ¿Puedes subir un o poco? Sea que no me escuché, pero está todo. Yo decía de las teorías de la investigación cualitativa, eso más se basa para la educación, porque ahí ¿Para más qué, se perdón? toca
Para educación, o sea, para hacer No, 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 tesis no. Cuantitativo, todo lo que no. pueda medirse. En una fábrica, la No, o sea, que satisfacción del sea más consumidor. de Claro, personas. claro, Ay. claro. Todo lo que pueda ser Mm. medible, es cuantitativo. Claro. Y el método fenomenológico, ese es el que yo tengo bastante problema. O sea, ¿cómo puedo? El fenomenológico es saber cómo reacciona la persona a las sensaciones frente a algo. Ah, ya. Muchas El gracias, cáncer, Dimitri. por ejemplo, ¿no? O tener un SIDA, o cuál es la reacción, ¿no? de él y de su familia. Es un método fenomenológico. O sea, no puedo hacerlo un momento, tengo que inmiscuirme, darle confianza para que esa persona me cuente. Sí, es interesante. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, sí. Bueno, buenas noches, les saludo. Buenas noches, un Temuco, gusto de Chile. verte. Soy Beatriz. Con respecto al webinar 4 que usted estaba aludiendo, a los enfoques, solo mencionó cuantitativo y cualitativo, y tenemos un tercero, ¿verdad? Un mixto. El tercero es la mezcla de los dos. No es un enfoque nuevo. Exacto, pero es. En un enfoque mixto, una parte de investigación la hago con cuantitativo y la otra cualitativo. No es algo nuevo. Exacto. ¿Cierto? Algunas variables la manejo con cuantitativas y otra variable con cualitativa. No es solo una cosa nueva. Claro. Pero hay toda una discusión, ¿verdad? ¿Cierto? Desde la ontología, la epistemología. Los metodólogos, Beatriz, discuten hasta nomás. No lo quieren, Yo no soy lo ingeniero. quieren, aunque ya llevan más de No. 100 años Sí. y en este minuto. No, es parte del trabajo de ellos. Pero ¿no? para... Yo quiero aclarar, yo soy profesor de estadística, muchos años, tengo un doctorado en estadística y soy muy objetivo. Cuando yo leo un objetivo, por ejemplo, de investigación, digo, ¿cómo lo vas a probar? Y me proyecto qué datos necesito para probar eso. Y he encontrado objetivos que parecen un verso de 10 líneas y no tienen un verbo. Eso es todo, pero es otra cosa que un día vamos a... Es eso, comentar que existe un tertulia, tercer enfoque, ¿verdad? Y en la educación se lleva muy bien, y en este minuto, ¿verdad? Desde la teoría de complejidad, es totalmente atingente trabajarlo. Entonces, ¿Qué pasó con Beatriz? aquí estoy, no sé, entró alguien. Eso solamente quería comentarle y estoy escuchando. Sí, He estado revisando su webinar, específicamente vi el de marco teórico, un gran aporte, y vamos a estar en contacto. Lo escucho. Gracias. La idea general, porque me ha escrito en Semana como nunca, no es ser especialista en todos los métodos. No es, sino es ubicar el método y la técnica y el procedimiento para terminar mi tesis. Eso es verdad. Usualmente lo que se dedican, o mis colegas que se dedican a metodología, se quedan en la parte conceptual y hablan y no aterrizan. Y tú sientas a 3 estadísticos sobre qué procedimiento voy a hacer y los 3 estamos de acuerdo. Sí. Sientan 3 metodólogos y no están de acuerdo. Pero por ser estadístico no hay, digamos, una predisposición a lo cuanti, quizás. Ah, sí, claro. Yo soy ingeniero, sí. Lo cualitativo es más... usualmente yo no recomiendo cualitativo para tesis porque demora por un buen tiempo. Yo le comenté la semana pasada el caso de un investigador de Nueva York, un sociólogo que se metió a las bandas de Nueva York para ver el comportamiento y se demoró 10 años. Exacto, yo conozco un caso específico de la Universidad de entonces, se demoró 10 años. ¿Sí? ¿Eso quieres tu tesis? No, tú quieres tu tesis para graduarte y listo. Es verdad. No, sí. Gracias. Cariños, no se olvida, por favor, su nombre completo para que no me ocurra la semana pasada, y su correo. Ya, vamos a seguir. ¿Qué cosa es operacionalización de variables para una tesis? Antes que me olvide, los videos estoy subiéndolos a mi canal, que he vuelto a poner en el grupo YouTube.
se suscriben y lo pueden ver cuantas veces quieran. ¿Qué cosa es operacionalizar la variable para una tesis? Operacionalizar una variable es definirla claramente. La manera como se observará, contará o medirá cada característica de estudio. Quiero aclarar acá, no toda variable se mide. Hay variables que se miden, como el peso. Hay variables que se cuentan, como el número de alumnos por aula. Hay variables que se observan, como la alegría de un niño. O sea, depende del tipo de variable, que sea cuantitativa, continua, discreta o cualitativa, usamos diferentes métodos para registrar la variable. Dime, Osvaldo. Osvaldo. Señor, no, no tengo la mano levantada en este momento. ¿Tú tienes la mano levantada, Osvaldo? No, no, lo tenía En en el abajo, anterior. entonces. Sí, Beatriz, no está ya. levantada. Al final damos un... Ya. La tenía levantada en el anterior para una duda que tenía, pero ya la diré al final. Ya está. Vamos a avanzar y al final, si alguien quiere preguntas y comentarios, bacán. Ya para no... al final damos un tiempo mejor. Le estaba diciendo que depende de la variable para que ésta se mida, se cuente o se observe. El término correcto es registro de variables. Así debe ser mejor. La variable como el color o estado anímico o la alegría o la tristeza no se pueden contar ni medir. Se observa. El número de empleados que llegan tarde a una empresa se cuenta. Y el peso o la temperatura, ahora que me piden temperatura, me miden cada vez que entro a un centro comercial, se mide. No se puede contar ni observar la temperatura. ¿Para qué es importante esto? Porque las técnicas estadísticas están amarradas con tipo de variable. Ábalos explica que la operacionalización de las variables comprende la descomposición de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial las variables. Voy a descomponer las variables para poderlas medir o registrar en general. Precisa que la operacionalización se logra cuando se desagregan las variables en dimensiones. Y estas a su vez son traducidas en indicadores que permiten el registro de los valores de la variable en estudio. La variable se va a descomponer en dimensiones. ¿De acuerdo? Es importante. Ahorita vamos a ver ejemplos y eso. El proceso de operacionalización tiene 3 fases. Uno pone 4, 5, 6, bueno, pero son 3 básicas. Primero es definir la variable. Explicar qué se entiende por la variable. Aquí hay 2 definiciones. Una definición conceptual y una definición procedimental. La conceptual viene necesariamente, escuchen bien, de un antecedente. No voy a inventar el concepto. Retrocedo a mi antecedente o a mi marco conceptual y veo la definición. Y la pongo ahí. Con la referencia. Tiene que ir con referencia. Fulano de tal año, en tal página. La definición operacional, voy a verla más adelante, es cómo voy a registrar la variable. Cuéntame, dime, con detalle, cómo voy a contar. Luego vienen las dimensiones, cómo voy a partir, cómo voy a estructurar, cómo voy a segmentar esa variable. ¿Y eso de qué depende? Depende de los problemas específicos. Depende de los problemas específicos. No están una cosa separada de la otra. Yo tengo 3 problemas específicos, habrán 3 dimensiones necesariamente. Así es, las dimensiones. Luego, ¿cómo voy a registrar?
establecer criterios medibles, encontrar dentro de cada dimensión cuáles son los elementos que expresan el concepto en términos numéricos. Los indicadores son necesariamente números. Una proporción es un número. Nivel de satisfacción, 67%, ya está. Y le puse un número. Los indicadores son números, no son palabras. Ya está, ya me avancé toda la clase ya. Y esto es más o menos el formato. La variable, el concepto, actitud del estudiante, por ejemplo. Definición conceptual es el comportamiento general que presenta el estudiante en las actividades de la institución. Y aquí tiene un autor, necesariamente un autor. Las dimensiones, actitud al trabajo, actitud al estudio. Estas dimensiones o partes de la variable provienen o se deducen porque hay dos problemas específicos y hay dos objetivos específicos y hay dos hipótesis específicas. Así de sencillo. Indicadores. Grado de cumplimiento de normas. Grado de cumplimiento de normas. Puedo poner nivel también. Puedo crear una escala para medir eso o para registrar esa variable. Grado de disciplina laboral. Nivel de notas. Es un número. Aquí en el Perú del 1 al 20. Grado de disciplina en la clase. Grado de estudio. Individual o colectivo. Este es el esquema. Hay unos que lo van separando, que voy a hacer unos ejemplos en este momento, pero por ahí va la cosa. A ver. No sé que alguien llegó tarde. He pedido que las preguntas, los comentarios, las manos en alto, las hagamos al final mejor, ¿ya? Para yo terminar mi exposición, que debe demorar 1 hora y cuarto más o menos. En 1 hora debo estar terminando y ahí comentábamos, conversábamos, me explican, para yo tener una secuencia de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Espero que sí. Aquí hay un ejemplito. Gestión de recursos materiales, siempre poner arriba el título. En el título se distinguen las dos variables. Gestión de recursos materiales y variable 2, miren que no dice dependiente, independiente, producción de textos. Cada variable tiene dimensiones. Esta dimensión de la variable 1 está conectada con la variable 2. Hay un problema general y hay problemas específicos. Hay 3 problemas específicos que se relacionan, se asocian, que me generan las 3 dimensiones. Estos indicadores había que ponerlos más en términos numéricos. Dice, gestión de recursos materiales auditivos. Radio, uso semanal de la radio, ¿no? O frecuencia de uso. Tengo que ponerlo de tal manera que me genere un valor numérico en los indicadores. ¿Ya? Aquí habría que dar una complementar eso. Esta es la matriz que uso para la operacionalización de las variables. Las variables, definición conceptual, definición operativa, dimensiones, indicadores y escala. Conversemos un ratito de las variables. ¿Qué es una variable? Una variable se define así cuando al registrar una característica que presentan los elementos de la población puede asumir diferentes valores. Nota los alumnos, esa es la variable. Pedro tiene 13, el otro tiene 18, el otro tiene 15, el otro tiene 0,8. Es una variable porque al registrar esta variable en diferentes unidades elementales, yo obtengo diferentes valores. Lo contrario de variable se llama constante.
Si voy a un hospital y me acerco al servicio de ginecología y pregunto el género de los pacientes, todo va a ser femenino. Ahí es una constante. Las constantes no son de interés en investigación, pero quería mencionar que hay constantes y hay variables. Una variable es una característica, una propiedad o un atributo de las personas, de los procesos o las cosas que varían de un sujeto a otro o dentro de un mismo sujeto en diferentes momentos. El día sábado hablamos de un diseño antes y después. Yo tengo dos mediciones a la misma persona. La peso ahora, hace una dieta y después 3 meses la peso. Yo tengo dos valores del peso a la misma unidad elemental. Variable es una característica que toma diferentes valores y esta variación es susceptible a medirse. Por ejemplo, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, peso de niños, edad de los pacientes que acuden a una consulta. Tipo de variables. Cualitativas, que se llaman atributos. Bueno, le grité. ¿A dónde te grité, Lester? Por favor, su micro, Carlos. El micro. Aquí hay una confusión seguida. No porque yo trabaje con variables cualitativas, mi investigación es de enfoque cualitativo. Repito, no porque esté operando variables cualitativas, la investigación es cualitativa, es de enfoque cualitativo. No es así. El género es cualitativo. Yo puedo decir, el 80% de los participantes son del sexo femenino. Ya tengo una proporción y puedo hacer una hipótesis. El enfoque cualitativo se refiere a otros métodos, como etnografía, fenomenología, investigación, en fin. Pero el dato cualitativo está dentro del enfoque cuantitativo. Por ejemplo, el género, estado civil, la profesión, son variables cualitativas. Las cuantitativas son aquellas variables que al ser medidas pueden ser expresadas por números, las cuales son palabras, y voy a aclarar aquí otra vez, a veces en la base de datos ponemos un código. Ponen 0 hombre, 1 mujer. Es un código para que la base de datos sea más fácil de manipular, pero no poner el código, la variable se convierte en cuantitativa. No es cuantitativa nunca, sigue siendo cualitativa. Si hay tiempo, haremos un webinar para manejar el SPSS y hacer la base de datos, que sería interesante. Y en el SPSS pongo los códigos, pero no cambia la variable. Cuantitativa, decía, son variables que al ser medidas se expresan por números. Puede ser discretas o continuas. Discretas, número de alumnos por clase, no puedo tener 18.5 alumnos. Y continuas, cuando es un número infinito. Por ejemplo, el peso de una persona. Si yo tengo 6 decimales, hay miles de valores del peso. Discretas, ciertos valores. Continua, cualquier valor dentro de un rango de valores. A ver, unos ejemplos. ¿Quién quiere hablar? Hace rato alguien quiere hablar, creo. A ver. Ya se chupó ya. ¿Alguien quiere hablar? Hable ahora o calle para siempre, como en el matrimonio, ¿no? Ya. Cualitativa. Por ejemplo, distrito o zona donde vive la persona.
grado de instrucción de los empleados de una empresa. Es cualitativo. Acá distrito puede ser San Miguel, La Perla, La Victoria, Miraflores. Grado de instrucción, primaria, secundaria, técnica, superior. Cuantitativa y discreta. Número de tarjeta de crédito por cliente. 1, 2, 3, 4. Cuantitativa discreta. Número de errores cometidos en un informe. 3, 4, 5 errores. Cuantitativa continua. Tiempo que demoran los estudiantes en realizar un examen. Tiempo. El tiempo es continuo. La edad es continua. Profe, pero yo tengo 42 años. Sí, pues. ¿Hoy es tu cumpleaños? No. Sí, ya es continuo. El tiempo es continuo. Saldos en las cuentas de ahorros en los clientes de un banco. Continuo. Vamos a ver ahora la definición conceptual. A ver si alguien quiere comentar algo sobre esta primera parte, lo que es las variables. Doctor, bueno, sí, ¿me escucha? ¿Tú quién eres? Osvaldo. Osvaldo. Sí, señor, que hablamos anoche. A ver, Osvaldo. Habla, Osvaldo. Siempre es confuso para los que estamos iniciando la investigación eso que acabo de decir. Normalmente nosotros asignamos el enfoque del cualitativo cuantitativo de acuerdo a la variable. Bueno, ahora estoy entendiendo que esas solamente son variables de medición y que el enfoque se refiere a de dónde sale la investigación. Pero una pregunta, cuando nosotros categorizamos esas encuestas, por decir algo, numéricas y las volvemos cualitativas o al revés, se pueden llamar cualitativas o cuantitativas o siguen siendo ese tipo de rango. Por ejemplo, si yo quiero categorizar la ciudad donde vivo, estoy haciendo una encuesta en las ciudades, vivo en Colombia, entonces cada ciudad la categorizo, Santa Marta es 1, Barranquilla es 2. Al momento de categorizarla para poderle dar un tratamiento estadístico, ¿esa la puedo considerar como cuantitativa o sigue siendo cualitativa? A ver, el lugar, el nombre de la localidad es cualitativo, es una palabra. Sí, pero si yo la categorizo, es decir, cuando salga A ver, Osvaldo, ¿qué cosa es categorizar? Cuando se refieran a Santa Marta se llamará 1, cuando se refieran a Barranquilla será 2. Es un número que le pones, pero para que eso no es categorizar, es codificar. Pero eso no ayuda en nada. Yo puedo promediar. En ese PSS aparece. Para todos. Cuando duden si es quali o es quanti, pregúntense, ¿yo puedo promediar? Promediar es sumar y sacar un promedio, ¿no es cierto? Okay. Yo puedo sumar Santa Marta, Santa Fe y todas las santas y dividir entre 8. ¿Qué cosa me da? Ok. No puedo. Perfecto. Es cualitativo. Ok. Ahora. Muy bien. Gracias. Ahora, a ver. De verdad, estadística va a ser un curso muy, muy, muy interesante. Pero quiero terminar esta parte de metodología primero. Si yo pongo las localidades de Colombia y pongo al costado su población, ¿ya es cuantitativa las localidades? No, sigue siendo cualitativa. La otra variable es población. Población sí es cuantitativa. Población puedo yo promediar. ¿Cuántos habitantes en promedio hay en cada una de las localidades? ¿Me hago entender? ¿Osvaldo? Sí, señor, sí, claro. Listo. Los colombianos son muy respetuosos, ¿no? Yo he ido 4 veces a Colombia a unos cursos muy respetuosos. La primera vez que fui me llevaron su merced, yo me asusté. Entonces estaba en Bogotá, allá lo llaman su merced. En Bogotá, y me explicaron pues que, y no dice firme acá, dice, por favor, regáleme su firma, dice. Sí, señor, sí. ¿No? Así es, muy formales. Muy formales, sí, y me agrada. Ya está. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo les prometo hacer algo breve. Lo de estadística voy a hacerlo, pero es un curso muy
no sé julio, agosto, pero hay muchas cosas que hay que aclarar. Y esa es la razón. Vuelvo a insistir. Yo no puedo escoger si es quali o quanti si no defino el problema primero. Una vez que defino el problema primero, tiene que decir cómo lo voy a investigar. El mismo problema yo lo puedo investigar de quanti o quali. Doctor, Beatriz, Beatriz. con respecto a las variables cualitativas o dentro de lo que es la investigación cualitativa, tengo que entendido que ellos más que hablar de variable hablan de categorías, ¿verdad? Es lo mismo. El valor de una variable cualitativa se llama categoría. Exacto. Esa es. La categoría es masculino, femenino. Ya está. Seguimos. Ya está Beatriz. Lourdes, ¿querías comentar? Buenas noches, doctor. Le hablo desde Bolivia. Un saludo. Doctor, estoy yo iniciando en la elaboración de mi tesis. Mi título es Rediseño curricular para el desarrollo de competencias digitales en el área de talleres complementarios de formación integral en los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros. En el punto de mis variables, ya nos han solicitado, ¿no? Presentar variable independiente. Estoy poniendo, doctor, no sé si estoy en lo correcto, en variable independiente estoy poniendo el rediseño curricular y como variable dependiente estoy poniendo el desarrollo de competencias digitales. No sé si estoy en lo correcto, doctor. A ver, yo tengo que leer el proyecto y entender bien, pero cuando yo hago una propuesta de rediseño, sí, yo tengo que probar que es la mejor propuesta, ¿no es cierto? Porque si no va a sí, ser doctor. un trabajo de escritorio. Y para hacer esa mejor propuesta yo tengo que ponerla en práctica, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y yo mejoro el diseño curricular, obtengo mejores resultados en los alumnos, ¿cierto? Exacto. Ya, Sí, lo que se busca con el rediseño curricular, doctor, es desarrollo de competencias digitales. Pasa que los maestros acá en Bolivia, la malla curricular ya se ha vuelto anualizada y no tienen un área, o sea, el área de tecnología no la han desarrollado y con esta época de pandemia los docentes nos hemos visto muy afectados porque de las normales salimos sin esa capacitación. Entonces, de ahí que mi persona está haciendo esa propuesta, digamos, ¿no? Pero es que la propuesta en sí, ya. El rediseño curricular, doctor, surge porque en la malla curricular hay un área de talleres complementarios que no tiene un contenido organizado. Esa parece, te entiendo. Tienes que hacer un antes y después. Ya. Un plan piloto. Plan piloto. O no sé cuántos profesores, los capacito, los evalúo primero, los capacito y después los evalúo para ver eso ahí. Y eso ahí será la base para una propuesta de rediseño. Una consulta, doctor. Yo, por ejemplo, esta tesis, yo estoy iniciando, doctor, mi primera experiencia. Es difícil, ¿no? Ya, yo no trabajo, sí, yo no trabajo en la normal, ¿ya? No voy a poder aplicar esto, ¿ya? Entonces, no sé, como le digo, estoy iniciando, entonces, como una propuesta prácticamente, doctor, porque no voy a poder implementar, porque yo no trabajo en la normal. Y a la educación, como usted verá en las normales, está centralizado por el Ministerio de Educación. Así que ya de entrada le puedo decir, doctor, mi propuesta que no va a ser puesta en práctica, porque no me la van a tomar en cuenta. Eso ya está mal, o sea, va a ser una sugerencia prácticamente. Escribe mi correo, mi WhatsApp. Bien, en general, las propuestas, a mi humilde punto de vista, es un complemento a la investigación. Yo investigo los factores por los cuales eso tal vez sería más fácil. No hay una capacitación en TIC. Y después los factores, yo como un anexo a mi tesis digo, esta es mi propuesta.
pero no puedo rediseñar si no tengo la información necesaria y la seguridad que esa propuesta va a funcionar. Si no, va a ser totalmente... Entiendo, doctor. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Ya, doctor. Sí, con calma. Muchas gracias, doctor. No. Gracias. ¿Qué cosa es la definición conceptual de la variable? De preferencia son definiciones nominales y descriptivas de la variable. Debe contar con una referencia de la fuente de la cual se extrajo la definición. O sea, la definición conceptual, que es la segunda columna en la matriz de operacionalización de la variable, es una definición nominal, textual. ¿De dónde viene? De un antecedente. Una definición conceptual trata de la variable con otros términos. Es una definición de diccionario especializado, de un tratado. La definición operacional indica cómo vamos a medir la variable. Es diferente. Hay dos definiciones, conceptual y operacional. La conceptual son términos que sacan de un libro, de un tratado. Son conceptos nominales. ¿Eso de dónde sale? De los antecedentes de mi investigación. En cambio, la definición operacional indica cómo voy a medir el procedimiento de medir la variable. La operacional, le decía, es descripción del proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles. La definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, como sonidos, impresiones visuales o táctiles. Tengo que decir, voy a conseguir los datos a través de una ficha de observación, la conducta del consumidor cuando entra a un supermercado, cómo reacciona, qué cosa hace. Voy a usar una encuesta, voy a usar una grabación. Te tengo que decir cómo voy a conseguir la información, cómo voy a registrar los valores de esa variable. Para hacer una definición operacional no se emplean verbos, se refieren a una conducta que pueda verse y no tenga que interpretarse. Una definición operacional no usa conceptos, ni adjetivos, ni sustantivos, solo conductas. Aplicar el cuestionario para esto, ¿no? Vamos a aplicar cuestionario o este test. Tengo que decir cómo voy a conseguir la información, los datos de esa variable. Hay conceptos concretos como silla, auto y bodega, y hay conceptos abstractos como libertad, solidaridad y democracia, que son más complejos para poder encontrar las dimensiones y encontrar su dimensión operacional. Dimensiones. A ver, vamos recapitulando. Primero hay variables. Las variables es la característica que toma diferentes valores. Luego viene la definición conceptual, que es de diccionario especializado, que viene con una referencia. Luego la definición procedimental, cómo voy a medir, cómo voy a registrar los valores de esa variable. Cuéntame, descríbeme cómo se va a registrar los datos de esa variable. Y esa variable se va a partir, se va a particionar, a dividir en dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Primero, no toda variable es sujeto a tener dimensiones. Las variables simples no son necesarias dimensionarlas o fraccionarlas, porque es un solo valor. Por ejemplo, el peso de una persona, no hay cómo dividirla, no es necesario. La temperatura corporal es un dato concreto, no hay por qué dividirla, no hay dimensiones. O sea, no toda variable tiene dimensiones, ¿de acuerdo? Solo las variables complejas tienen dimensiones. Las variables complejas son necesarias dimensionarlas para una mejor comprensión y análisis. Por ejemplo, la calidad del servicio, la inteligencia
la violencia doméstica. ¿Está claro? No toda variable tiene dimensiones. Las variables simples son concretas, como el peso, como la temperatura, como las horas de trabajo, ¿no? No tienen dimensiones. En cambio, las complejas sí es necesario dimensionarlas para poder registrarlas o medirlas mejor. La inteligencia, por ejemplo, es una variable compleja. La dimensión es un elemento integrante de una variable compleja. Es parte de su estructura y se identifica con su análisis y descomposición. Una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta del análisis y descomposición. Vamos a hacer ejemplos después. Estoy viendo toda la parte conceptual y vamos a ver ejemplos para comentar. Para identificar las dimensiones, se tiene que hacer una búsqueda de los elementos que pueden desagregarse de la variable. Hay que buscar en qué puede desagregar la variable. Estas pueden tomar forma de componentes, de tipos, de etapas y otras ideas. Por ello buscamos dimensiones que deben realizarse con estas denominaciones. Por ejemplo, en muchos casos las dimensiones de una variable son, por lo tanto, ya definidas. O sea, en muchos casos ya están definidas las dimensiones. O sea, ahí no hay mayor problema. En otros casos se presentan varias alternativas de dimensiones para definir la alternativa de dimensión de las variables más convenientes que deben considerar los objetivos y las particularidades de estudio. Yo siempre recomiendo, de los objetivos, el general y los específicos, de las hipótesis, de ahí salen la dimensión de la variable, porque yo voy a medir esa partecita de la variable que me permita hacer el registro adecuado y poder comprobar esa hipótesis para conseguir ese objetivo. No sé si está claro. Del problema general tengo problemas específicos. De ahí tengo mis objetivos general y específicos y mi hipótesis general y específica. Yo necesito datos para comprobar esas hipótesis específicas. ¿Cómo los consigo? Dimensionando la variable. Dimensionando la variable. Por ejemplo, en una investigación sobre calidad del servicio que presta el Hotel Hilton en la ciudad de Lima, Perú, calidad del servicio, dimensiones, calidad del servicio en la recepción, calidad del servicio en las habitaciones, calidad del servicio en el restaurante. ¿Listo? Ya tengo 3 dimensiones. Y eso me da pie para tener 3 hipótesis, una de cada dimensión, lo cual retrocediendo, tengo 3 objetivos específicos y tengo 3 problemas específicos. Comentarios. Ahora, cuando tienen que hablar, no hablan. ¿Está claro? No se olviden poner en el chat su nombre y su completo y por favor, su correo. Está claro, doctor. Está claro. Listo, muy bien. Otro ejemplito. Yo puedo encontrar dimensiones por componentes o por tipos. La investigación se refiere a la variable calidad del servicio que presta un hotel. Al buscar información encontramos que esta variable puede descomponerse en varias dimensiones. Por ejemplo, considerando los elementos o componentes. Elementos tangibles del área, los muebles, estamos hablando del hotel, seguridad, pues sanitaria, pues seguridad de vigilantes, capacidad de respuesta frente a una pregunta si están atentos, la empatía y la fiabilidad. Elementos que componen la calidad. Como la calidad del servicio ha sido ampliamente estudiada desde hace muchos años, existe información amplia de estas dimensiones, inclusive específicamente de las dimensiones, considerando los tipos de servicios. Calidad del servicio, pero puedo dividirlo por tipos en el hotel. En la recepción,
en la habitación y en el restaurante. Vuelvo a decir, cada dimensión va amarrado con una hipótesis, y la hipótesis con un objetivo, y el objetivo con un problema específico. No, es bien sencillo, de verdad. No hay que comenzar a hacer pautas de cómo dimensionar si no he empezado. Se empieza con la cabeza, ¿no? Problema, general, específico, objetivo, general, específico, hipótesis, general, específico. Entonces ahí viene facilito la variable y las dimensiones. Si la investigación se refiere a la variable decisión de compra, otra variable, en realidad estamos hablando del proceso de decisión de compra. En este caso, las dimensiones se refieren a las etapas. Las etapas. Primero, reconocimiento de la necesidad. Identificación de alternativas. Evaluación de alternativas y decisión. En una investigación referida a formalización de las empresas, se encontró que la única forma de componerla es por tipo de formalización. Formalización jurídica, tributaria, laboral, sectorial y municipal. Indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son valores numéricos, o la definición numérica, para poder registrar la dimensión. Indicadores son elementos directamente observables e ineludibles. Los indicadores son seleccionados por el investigador. Son creados por el investigador. ¿De acuerdo? Hay que inventarlo, si quiere decir. Los indicadores deben ser significativos para la investigación y son necesariamente numéricos. Profesor, pues si mi variable es cualitativa, saco una proporción, saco una tasa porcentual. Digo, 3 de cada 5 asistentes son mujeres. Ya tengo una proporción, es un indicador. 67% son mujeres, es un indicador. Pero no es un concepto. Poder, grado de satisfacción. En la escala de Likert, 3 de 5, es una proporción. ¿De acuerdo? No son palabras, son necesariamente números. La escala de medición. Escala de medición. El último, o el penúltimo, la última columna de la matriz. Las variables se miden o se registran, ¿no?, usando escalas. Aquí tengo un ejemplito. Hay 2 escalas si la variable es cualitativa, 2 escalas si es cuantitativa. Si es cualitativa, es nominal u ordinal. Si es cuantitativa, es de intervalo o de razón. Por ejemplo, en nominal no hay orden, no hay jerarquía. Por ejemplo, distrito donde vive, Surco, Barranco, Miraflores, aquí en Lima. Nominal. Tu carrera profesional, nominal. Facultad donde has egresado, nominal. Género, nominal. No hay ningún criterio para ordenar, no es solamente que son diferentes. No es mejor uno que el otro. La ordinal, hay un orden. Las categorías, porque es cualitativa, categorías, tiene un orden. Por ejemplo, nivel de satisfacción. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Hay un orden. Grado de instrucción. Inicial, primaria, secundaria y superior. Grados militares. ¿De acuerdo? Grados académicos. Bachiller, maestría y doctor, ¿no? Estas son para cualitativas. Para cuantitativas tenemos 2 escalas, intervalo y de razón. Las dos son muy parecidas. En la intervalo, el 0 es relativo. El 0 es relativo, no indica ausencia de característica. Por ejemplo, 0 grados centígrados indica que no hay temperatura,
¿no? Si hay temperatura. Si hay temperatura. Pero equivale 36 grados o 32 grados Fahrenheit. O sea, el 0 grados centígrados es que si hay temperatura y tiene un valor, el 0 tiene un valor. ¿El año 0 existe? No. Nosotros los cristianos decimos antes de Cristo, después de Cristo, pero no hay un año 0, es un instante. La hora 00, las 00 horas, aquí en el Perú es las 00 horas de la Marina de Guerra del Perú, y hay un pitito y dice exactamente cuándo pasamos al otro día. Pero eso depende del país, de la longitud, de la latitud del país. ¿De acuerdo? Entonces son variables que se registran bajo una escala de intervalos. La temperatura, la hora y el año. Y una más por ahí no recuerdo. Finalmente, la escala de razón y proporción. La talla y los defectos de un producto. Aquí el 0 sí tiene sentido, sí es un valor. ¿Cuántos defectos en este lote? 0. Tiene razón, tiene sentido, es un valor más. En cambio, en temperatura, el 0 no es que no tenga temperatura. El 0 no indica ausencia de temperatura. El 0 en razón indica ausencia. ¿Cuántos hijos tienes? 0. Listo. ¿De acuerdo? Las 4 escalas. Veamos unos ejemplos para entender la lógica. Mi objetivo principal, analizar la actitud de los docentes hacia las TIC y el uso de los componentes para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Canaima Educativo del municipio escolar Rafael Urdaneta del estado de Carabobo en Venezuela. Hay dos variables que están en negritas, actitud de los docentes hacia las TIC y el uso de componentes de las TIC. Cada variable tiene su definición conceptual. Cada definición tiene su autor importante, ¿no? El apellido, el año y la página. Y la definición operacional. ¿Cómo voy a conseguir? Operacionalmente, la variable actitud de los docentes se enmarca en 3 grandes componentes: cognitivo, creencias, afectivos, sentimientos y conductual, tendencia a la acción. Ello permitió identificar sus respectivos indicadores y a partir de este último se extrajo los ítems respectivos para la elaboración del instrumento. Tengo que decir cómo voy a registrar esta variable. Definición operacional. Cada variable tiene, en este caso, dimensiones. En la primera tiene 2, componente cognitivo, afectivo y conductual. Cada dimensión tiene indicadores. Componente cognitivo tiene grado de experiencia, grado de creencias, grado de exposición, grado de habilidades. Igualmente la otra variable, definición conceptual, operacional, 2 dimensiones y los indicadores. Y la última columna viene los ítems. O sea, ¿qué número de pregunta de mi cuestionario va a registrar este indicador? La pregunta 1, 2, 3, 4, 5. Otro indicador, 5, 6, 7, 8. Listo. 19 preguntas. Y aquí hay un modelo de cuestionario. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Estas preguntas dependen de, van a permitir registrar o tener los valores de cada indicador. No es que se me ocurra. A veces uno viene con un cuestionario y me dice, profesor, ¿puede dar una miradita y ver si está bien? Para poder validar un cuestionario, tengo que tener esta matriz bien hecha. Si no, es un saludo a la bandera, ¿no? Por gusto. No sé ni qué voy a validar si no sé para qué es ese indicador, de qué dimensión, de qué variable. Y si realmente esa pregunta que están haciendo se llama reactivo, me permite tener el registro, el valor de ese indicador.
Esto daré como una, para que se entienda que haremos uno para aprender cómo hacer preguntas, ¿no? Aquí hay otro cuestionario, otra matriz, las variables, las dimensiones, los indicadores y las preguntas. Un ejemplo de clima organizacional. Cuando se estudia el clima organizacional, se consideran las escalas de clima organizacional para que en nuestro caso serán dimensiones. Existen diferentes formas de escalas. Ahí está. Hay dos autores que tienen sus escalas, que son las dimensiones. Estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares y conflicto. Irwin String. Y aquí hay otra opción. Dependiendo su tesis, su autor tiene que decidir por cuál de ellos van a elegir para hacer dimensiones. Aquí tengo otro ejemplo. Variable, concepto, operacional, dimensiones, indicadores y valor del instrumento. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario? Profesor, me quedé con una duda. Entre indicadores e ítems, tengo dimensiones, ¿verdad? En mi caso tengo, qué sé yo, liderazgo, tengo convivencia, recursos, gestión pedagógica, y tengo subdimensiones también. ¿No se ponen en la matriz? Puedes poner. Y luego los indicadores. Te ayuda. Los indicadores. Puedes poner. El indicador sí es básico, ahora, no puede faltar. El indicador en este caso serían, no me quedó claro, a ver, entre indicador y ítems. Yo tengo, el ítem las preguntas del cuestionario son los ítems. Así ¿cierto? es, así es. Se llama también reactivo. ¿Son ítems o reactivos? Así es. ¿Y los indicadores en este caso? Es la parte, debe ser nivel de satisfacción, proporción de desempleados. Ese es el indicador. El indicador es cómo mido la dimensión. Y el indicador obligatoriamente es cuantitativo. Y ahí yo la voy a medir si yo estoy midiendo la calidad de una práctica educativa, yo digo, es una práctica que es sistemática, evaluada y mejorada. Ahí hay tres conceptos. Sería un indicador, y eso es el 1. Por ejemplo, ese es el 3, en calidad de la práctica. El cuestionario está midiendo la calidad de las prácticas inclusivas. Entonces, perdón, Beatriz, calidad de la práctica. Sí, a ver, la dimensión son las prácticas institucionales inclusivas, las prácticas pedagógicas inclusivas. Esas son mis dimensiones. No me queda claro el indicador, profesor. El indicador es cómo voy a medir eso. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir esa dimensión? A través de una escala Likert. No, la escala es otra. El indicador es... por ejemplo. Siempre empieza con grado, nivel, número, frecuencia, así es. La escala Likert es el instrumento en el cuestionario. Exacto. Si lo voy a hacer con número, con frecuencia, ese es el indicador. Así es. ¿Tiene algún ejemplo? Ahí tiene algún ejemplo. Indicadores de eficiencia. Tiene que ser con los indicadores de eficiencia. Proporción, por ejemplo, esto tiene que todavía ponerse más claro. No está muy claro aquí. Poner, por ejemplo, en una fábrica puede ser número de horas en las máquinas paralizadas. Es un número. 2 horas no se usó la máquina en la semana. Los indicadores... En mi cuestionario yo mido el valor del nivel de la calidad
como ausencia de la práctica, como presencia irregular de la práctica, como presencia permanente de la práctica. ¿Esos son los indicadores? No, esos son los valores de una escala de Likert, posiblemente. Exacto, es el valor de la Likert, me confundo. Yo no había puesto dentro de mi tabla de operacionalización los indicadores. En una investigación trabajamos con muestras y con la muestra calculamos un estadístico, un valor que representa la muestra. Y con la muestra yo trato de estimar el valor del parámetro. Las hipótesis es eso, tratar de comprobar el valor propuesto del parámetro. Un parámetro es un valor que resume o representa toda una población. Por ejemplo, la edad promedio de los alumnos de una universidad, de todos los alumnos, es un parámetro. Ahí tenemos la media, la proporción y la variancia poblacional, que usualmente son desconocidas. ¿Qué se hace? Se estiman estos valores. Y el estadístico es una medida de resumen y representa a una muestra, la media muestral, la proporción muestral y la variancia muestral. Y aquí viene la cosa importante que quiero enfatizar. Si tuviera toda la población, producto de un censo, tengo toda la población, yo puedo calcular el parámetro. Pero es un tanto difícil, es muy costoso, demora mucho. Debo estimar el parámetro a partir de un estadístico calculado de una muestra. Toda o casi toda la investigación tiene esa base. Yo voy a estimar lo que ocurre en la población a partir de una muestra. Yo no tengo la verdad al 100%. Tendré verdad solo si hago un censo. Hoy, estadística descriptiva y estadística inferencial. La parte descriptiva va en toda la tesis. Se llama análisis exploratorio de datos. Antes de empezar a comprobar hipótesis, tengo que presentar los datos de manera descriptiva. Hacemos tablas, hacemos gráficos, pero no entramos todavía a comprobar hipótesis. Solamente describimos. Y la parte más interesante, la parte inferencial. ¿Qué consiste? A partir de los datos de la muestra, estimar el valor del parámetro. Yo tengo una muestra acá chiquita en la gráfica, y con esta muestra yo calculo un estimador, un valor que me representa los 80, 100 datos, y con estos datos yo estimo la población. Estimo el parámetro de la población. A ver, atiendan esto que es vital en investigación. Si yo tuviera toda la población, voy a calcular, determinar un parámetro. Como eso es un poco difícil, ¿qué hacemos? Usando técnica de muestreo, que es parte de la estadística descriptiva, extraigo una muestra y calculo un estimador. Esta población puede ser 10.000 estudiantes, calculo una muestra de 300, con los 300 calculo la media, y con esta media, ¿para qué me sirve? Para estimar el parámetro, para aproximarme, para acercarme. ¿Cómo me acerco? Usando técnica de estadística inferencial. Pero no tengo el valor verdadero, tengo un valor estimado, el mu sombrero. El mu es la media poblacional, el mu sombrero es la media estimada a partir de la muestra. Estos no son iguales, hay una diferencia, se llama error de muestreo. Toda investigación tiene esta base, toda. Si yo tengo toda la población,
proveniente de un censo, ¿qué voy a hacer? Es una investigación descriptiva. ¿Cierto? Ya no tengo que hacer hipótesis, pues ya está todo listo. ¿Sobre qué conversamos hoy día? Hemos conversado sobre la operacionalización de variables. ¿Qué cosa es? Es el procedimiento para poder registrar la variable de manera clara, coherente y concisa. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, hacemos definición conceptual, operacional, dimensiones, indicadores, reactivos. Vimos las variables, definición conceptual, procedimental, dimensiones, indicadores y los ítems o reactivos. Ahora sí, si alguien desea preguntar, comentar, no se olviden, por favor, en el chat poner su nombre completo y su correo, ¿ya? La siguiente semana hablaremos sobre construcción de instrumentos y validación y el tamaño de la selección, con tamaño y selección de la muestra. ¿Alguien quiere preguntar? Hola. Doctor, Eric. A ver, Eric. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Mi consulta es en función a los indicadores. Nos mencionó que siempre tienen que ser de tipo cuantitativo, pero en uno de los ejemplos que vimos en cuanto a los ítems, Sí. teníamos más una escala con lo que tenían que responder las personas que iban a ser encuestadas. En este caso los tenemos que transformar a proporciones para usarlos como indicadores. Sí, ahí se me pasó. Sí, creo que lo mencioné. Hay que poner una proporción, una tasa porcentual. Así es. Ok. Muchas gracias. Beatriz. sí, yo consulto sobre las variables. Para mí fue muy interesante que usted haya clarificado de que no siempre hay que poner la variable independiente, la dependiente, qué sé yo. En el caso mío tengo como 3 variables. Entonces, luego, una variable que es la variable de prácticas institucionales, yo la abro el liderazgo, convivencia y recursos para correlacionarla después con la variable dentro de la segunda variable, que es variable pedagógica, también la abro en gestión curricular, en enseñanza, aprendizaje y apoyo. Entonces, cuando yo presento en la tabla las variables, yo las puedo abrir. Eso estoy no solo digo, es una variable, el tema es de prácticas educativas inclusivas. Claro, y dentro pero de son ellas, como dimensiones. ¿Sí? variables. Dentro Claro. de las variables, yo tengo Claro, la prácticas variable institucionales se van y después la abro descomponiendo. Se van partiendo. Está bien. ¿Cierto? Para hacer las correlaciones, ¿verdad? Esa variable que era práctica institucionales tiene dimensiones de liderazgo, de participación y convivencia. Y después cuando la presento en la tabla pongo variable institucional y con enfoque inclusivo, práctica pedagógica con enfoque inclusivo, o también después la abro y lo que presento es digamos, el liderazgo, como para correlacionarla, que en la tabla se perciba después las posibles correlaciones, porque si no, no hay coherencia con la hipótesis
con el objetivo. ¿Qué tipo de datos tiene? ¿Cómo va a correlacionar? ¿En qué escala ha hecho la medición de esas variables? Claro, yo tengo, ¿cómo se ¿Qué llama? tipo de correlación Una se va a escala hacer? Likert. Claro, tengo Ya, 3 escuelas interculturales está bien, y se está construyó bien. un cuestionario y ese cuestionario, ¿verdad? Se ve el nivel de la calidad de las prácticas y Perfecto. sobre eso después hay 2 dimensiones, perdón, hay 2 variables y hay 6 dimensiones. Pero por eso que le decía que hay dimensiones y subdimensiones, y después hay correlaciones de las subdimensiones. No, después Entonces, no. Eso ya es, la correlación es parte de las hipótesis. No está en la matriz. exacto. Eso está No, en no, parte no del se análisis pone de en datos. la matriz de variables solamente quedaría digamos, Las 3 variables. las variables de práctica institucional inclusiva y práctica pedagógica inclusiva, no las abro. No, tiene que tener dimensiones. Tiene que tener Sí, dimensiones. sí hay dimensiones, Claro. claro que sí. La primera variable, que es práctica institucional inclusiva, tiene liderazgo, convivencia y recursos. Esto es parte de un modelo, profesor, de calidad de la educación chilena. ¿Ya? Entonces yo estoy usando Eso debe estar las en el marco dimensiones, teórico, exacto, en estoy la base usando las teórica. variables que tiene el Claro, modelo claro. educativo. Entonces, después si de la dimensión, después voy a la variable, ¿verdad? Esa variable yo divido 2 y digo, hay variables, qué sé yo, de prácticas institucionales con enfoque inclusivo y hay prácticas pedagógicas con enfoque inclusivo. Está bien. Pero esa después, hasta ahí, no las abro y no las relaciono después la presentación como Pero dimensiones. eso después, eso en el análisis de datos, Beatriz. Ah, perfecto. En la tabla Solamente solamente identifica ahí las pongo, dimensiones. Y las sí, las dimensiones, como dimensiones he dicho, tienen que está. estar vinculadas con las Sí, hipótesis y con los sí. objetivos del trabajo. Estamos totalmente de acuerdo. Listo. Ya estamos, ya hemos conversado Sí, varias veces ya. Listo, muy bien. muchas Ha gracias. sido un gustazo. Hola, Hola, hola. ¿me escucha? Sí. Sí, Ya se estaba yendo. No, yo pensaba que estaba mi micro prendido. Algo me llamó la atención, doctora, en una frase que usted ha dicho. Dice, ya hipótesis si tiene censal, población censal. ¿A qué se refiere? Si yo registro la variable en toda la población, es un censo. Sí, El censo poblacional que hacemos usualmente en los países es para toda la población. Hay censo de vivienda, ¿no? Ya. sí, Cuando hacemos un censo, ya no uso una muestra. Ya ya claro. conozco la verdad, ya conozco los Ajá. parámetros. Ah, ya. Pero acá ya no hay hipótesis. Sí, se plantea, ¿no? No, pero si ya tengo todo. La hipótesis es para comprobar un valor supuesto en el parámetro. A eso no entiendo. A ver, porque, por ejemplo, yo considero censal un tema que tengo con respecto a hoteles en una zona, por ejemplo, acá en Lambayeque. Ah, no, pues si es una zona, ya no es Sí, una población, es una muestra. es una muestra. no, me refiero a todos los centros de hospedaje de acá de Lambayeque. Y para ¿Ya? mí los he tomado todos, los que están registrados, categorizados. Para que sea eh, interesante, sí, esos 10, 20, 30 o 50 deben ser una muestra. son 239 ¿Ya tú has hecho en todos? total. Sí, todos. Ya. Y he planteado hipótesis. ¿Habrá alguna réplica por ese motivo? Yo no lo haría, porque la hipótesis es para comprobar el valor en la población. ¿Me Ya. explico?
tiene que verse una forma de que esos 200 y pico son una muestra y voy a estimar el parámetro. No sé si, supongamos que en todo el norte hay 500 y yo he hecho 300 o 200, 150 ya, entonces ahí sí funciona la estimación del parámetro. Si tengo toda la población, ya no voy a estimar nada, solamente voy a calcularlo. Ya, en ese sentido solamente pero por ejemplo, lo que yo quiero demostrar es que se utiliza una teoría para encontrar un resultado en todos los centros de hospedaje de Lambayeque. Y he utilizado la relación que nos proporciona Digetur. No, está bien, pero es un trabajo sin salvo. Ya. Sería interesante que lo podamos aquí en algún momento, doctor, mostrárselo. ¿Podrá ser? Sí, con todo gusto. ¿Cómo hago para que lo pueda ver? ¿Lo llamo por teléfono? No, para poderlo leer y ver, tiene que mandarlo a mi correo. Mi correo está ahí, yo lo publiqué. Ya. ¿No? ¿Se lo mando a su correo? Y me da unos días para ojearlo. Muy bien, me alegra el corazón. ¿Sí? Sí. María Antonella, ¿tú eres María Antonella? Eres mi nieta. Ah, tu nieta. Sí me claro, yo soy Guadalupe, pues, doctor Jorge, por favor. Claro. Soy la Virgen de Guadalupe, vamos, México. Aquí hay varios mexicanos. Así es, yo soy Guadalupe, Guadalupe Rocío. Muy bien. Así es. Yo le envío entonces para que por ahí me dé algún comentario, porque ya prácticamente, como digo, está aprobado el proyecto y la tesis ya avanzada. Lo que sucede es que tengo ya sé que me creó, ¿se acuerda? La duda con respecto a que era un trabajo descriptivo, correlacional, causal. Entonces, esa palabra causal, que no necesariamente tenía que haber sido, el caso es que yo he hecho correlaciones, ¿no? Y me dice que para que podamos emplear ese término teníamos que emplearlo ya con regresiones también, base causal. Entonces, no, dije, por aquí debe haber, bueno, yo ya le borré la palabra, esa palabrita para no crearme problemas, porque yo ya tengo las estadísticas. Por eso que se lo quiero mandar para que esté por ahí, me dé una chequeadita y me diga, oye, sí, ponle causal, o no le ponga, está muy bien, ¿no? Mira el video de la clase de diseño metodológico. Sí. Sí, ahí te va a ayudar. Y le envío el trabajo. Ok, doctor. ¿Ya? Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos, gracias. Hoy día sí rompimos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Cuídese mucho. Gracias a ustedes Cuídese, también. doctor. Un abrazo de Temuco. No hay nadie de México, ¿no? Nadie ha hablado. No, pero sí hay bastante la semana pasada. La chica de Argentina tampoco, con su polito, lo he comentado aquí con mis colegas. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. El otro sábado nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Saludos desde México. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Cuídense, vacúnense. Felicidades, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos, a todos. Nos vemos. Muchas gracias, igualmente. Agréguense al YouTube, por favor. Gracias, doctor. Felicitaciones. Muchas gracias por esta oportunidad gratuita. ¿Ya se acabó? Una oportunidad metodológica para todos, para que se aprenda lo que es la metodología. Bye. Hola, ¿ya se acabó? Desde México. Bye. Saludos desde la Universidad Veracruzana. Muy bien, doctor. Gracias, muchas gracias. También estamos aquí varios de Perú. Sí, la mayoría son de Perú. Gracias, Jorge. Doctor, gracias. Bye, bye. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a mis alumnos de doctorado que estuvieron aquí presentes y que vean que la metodología es la misma porque es la ciencia de las ciencias para anclar empíricamente los modelos conceptuales. Gracias, doctor. Así es, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Espero su apoyo. Gracias. Sí, de todas maneras.